Las transformaciones sociales, económicas y políticas tienen su reflejo en la configuración de las poblaciones. Y para entender cómo han evolucionado demográficamente nuestras sociedades y el aspecto que tendrán en el futuro, tenemos con nosotros esta noche a Albert Esteve. Albert, buenas noches. Muy buenas noches. Que es demógrafo e investigador, director del Centro de Estudios Demográficos de Cataluña y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. ¿Cómo será España dentro de 50 años? ¿Cómo será la sociedad española en 50 años? Pues probablemente más numerosa de lo que es ahora, un poco más mayor de lo que es ahora y más diversa de lo que es ahora. Estas tres características, como mínimo desde el punto de vista demográfico, parecen bastante seguras. ¿Diversa te refieres a? Diversa y que las personas que habitarán en este país en el año de aquí 50 años, pues habrán nacido en países distintos y por tanto pues tendrán antecedentes culturales, maneras de ver la vida, pues a veces condicionadas por estas vivencias personales, digamos, ¿no? ¿Y ahora cómo es el perfil demográfico de un español de 2024? Bueno, ahora tenemos una población con una edad media ya por encima de los 40 y pico de años, con muy pocos hijos, con una creciente población mayor, con bastante buena salud y que va ganando salud con los años, con la excepción del COVID, y también una población que está creciendo demográficamente mucho porque gracias especialmente a la inmigración internacional, que pues estamos con un saldo neto anual pues cercano al 500.000 de personas, ¿no? De crecimiento neto en España, en Madrid, en Cataluña. Y respecto al resto de Europa tenemos nuestra propia realidad demográfica. Bueno, yo diría que somos un país que estamos a la vanguardia del cambio demográfico y tenemos buenas noticias, que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del planeta y por tanto eso significa que las personas que nacen en este país se crían, se educan, van al médico, a la salud, etcétera, pues viven casi 83 años en promedio y más que en otros países como Dinamarca o Suecia, que algunos podríamos pensar pues que están siempre son los referentes. Es verdad que también tenemos relativamente pocos hijos, menos que algunos de los países ricos, aunque ahora en estos países como Suecia, Dinamarca, también está cayendo la fecundidad y se van apareciendo a nosotros cada vez más. Y lo que es el impacto de la inmigración, pues sí, ha sido muy intenso y concentrado en el tiempo, y esto es una característica que no se ha dado en ningún otro país, ¿no? ¿En ningún otro? No, en la magnitud y el periodo de tiempo tan breve desde los años 2000, pues yo creo que ha sido especialmente remarcable. Yo creo que algún colega había calculado que llegaron incluso más gente entre el 2000 y el 2007 a España que a Estados Unidos, ¿no? Joder. Sí. No, es que pero bueno. me sorprende la verdad porque uno, yo que sé, piensa por ejemplo en Francia, que tiene una población muchísimo más multicultural, pero ha sido más pero es más espaciado antiguo, ¿no? sí, es más espaciado, y después también tienen las segundas generaciones que ya son un poco más mayores. Aquí todavía las segundas generaciones, digamos, los hijos de los inmigrantes todavía son jóvenes, y es donde está por ver un poco, que yo creo que será la gran cuestión de ver pues cómo estas personas desarrollan sus vidas en España, ¿no? Y si conseguimos pues que no se note la diferencia, ¿no? Sí, una integración real, ¿no? Sí. Y las migraciones internas dentro de España, podemos decir que el éxodo del campo a la ciudad, ese éxodo de la mitad del siglo XX, ¿no ha parado todavía? Bueno, el grueso del éxodo, es decir, la magnitud con que la gente se movió del campo a la ciudad en los años 50, 60, eso no lo hemos vuelto a ver. Parte de la razón por la cual hoy en día los pueblos pequeños están perdiendo población no es tanto porque se vayan, que también, sino porque la gente está envejeciendo y lógicamente pues se mueren algún día, ¿no? Y pierden población básicamente por dinámica natural, ¿no? La relación entre nacimientos y defunciones. Ahora nosotros, con la excepción de estas 2 décadas centrales del siglo XX, somos de
movernos poco, y de cambiar poco de provincias, etcétera. Y sí, pues sigue habiendo pues la Comunidad de Madrid y Cataluña y otros polos de atracción que acaban también aspirando a gente joven de capitales de provincia más internas, pero digamos así, en comparativa internacional, nuestras tasas de movilidad interna son relativamente bajas comparadas, por ejemplo, con Estados Unidos, Holanda, otros lugares, ¿no? ¿La España vaciada es un hecho específico de España o eso en el resto de Europa también se da? No, en el resto de Europa hay muchas zonas que, sobre todo en la Europa del Este, que están muy despobladas, ¿no? y que básicamente es debido a que la gente joven se va, la gente mayor envejece y lógicamente la gente mayor pues no a partir de una edad ya no pueden contribuir, digamos, al aumento de los nacimientos, y con la particularidad por ejemplo, la Europa del Este, de que no llega inmigración, ¿no? Yeah. Aquí tenemos pues este elemento que hace que nuestras poblaciones sigan creciendo. Pero la famosa España, digamos, vaciada, pues si uno mira las pirámides de edad de estos municipios, hay municipios que tienen unas estructuras muy, muy envejecidas, ¿no? Nosotros nos pidieron hacer un cálculo una vez de... Aunque si consiguiéramos el milagro de que en Castilla y León, por ejemplo, todas las parejas jóvenes se quedaran en los pueblos y todas las parejas tuvieran 2 hijos en promedio, eso es un escenario ficticio, sí. ¿Cuántos años todavía estarían perdiendo población estos municipios pequeños, ¿no?, de Castilla y León? Y nos salía como 92 años. Ostras. Sí, porque claro, las poblaciones tienen inercia. Y cuando tú tienes una estructura, es decir, si queremos que haya hijos de aquí 30 años, tendrán que nacer las madres y los padres hoy, ¿no? Yeah. Para dejarles 30 años, que estudien, y llegue un día que puedan tener hijos. Entonces, claro, nosotros ya la caída de los nacimientos que estamos viendo ahora, pues ya era una crónica de una caída anunciada, porque hace 30 años ya vimos que bajaba el número de nacimientos, por tanto eran como 30 años más tarde nos encontraríamos con lo que nos encontramos. ¿Qué ciudades son las que más están creciendo en población? ¿Es Madrid o hay sorpresas aquí? No tengo la cifra en la cabeza, pero lógicamente Madrid es un gran polo de atracción. Cataluña también está creciendo, todo lo que es el ámbito. Cataluña celebró en el mes de noviembre, creo, del 2023, haber rebasado los 8 millones de habitantes. Y estos 8 millones pues se están concentrando en el área metropolitana, la región metropolitana de Barcelona. Y eran unos 8 millones que hace 5 años o hace 10 años ningún demógrafo experto hubiéramos, si llegaremos un par de horas y bajaremos, ¿no? y ahora ya las proyecciones que están haciendo ahora ya hablan de los 10 millones, ¿no? Y España, yo entiendo que también, pues no sé si este año o el año que viene, pues es probable que alcance los 50 millones, ¿no? Es por una pura cuestión migratoria. Sí, básicamente. Sí. ¿Y la inmigración se está concentrando en Cataluña y en Madrid? Sí, en términos absolutos sí, pero si uno mira el mapa en términos relativos, pues también, por ejemplo, si uno mira el mapa de Cataluña, que es el que conozco mejor, en qué municipios hay, por ejemplo, más de un 30% de población extranjera, pues eso ocurre en Barcelona, pero también ocurre en Sal o en pueblos cercanos de Girona, ¿no? Entonces, es decir, que en términos relativos está. El tema de la inmigración, claro, nosotros pues hablamos de migrantes, ¿no? Pero claro, son de orígenes muy distintos. Yeah. Y con digamos, estrategias migratorias muy desiguales. Entonces, yo creo que, bueno, por ejemplo, hay municipios pues donde van británicos. Los británicos no suelen venir jóvenes, vienen gente mayor, que tal. Los senegaleses son básicamente, mayoritariamente hombres. Hondureños son básicamente mujeres. Otros son de todas las edades. Otros son súper jóvenes, otros son mayores. Y es decir, que la diversidad un poco de pirámides de población que hay detrás de cada colectivo de migrantes es muy distinta, ¿no? Y cómo se sitúan en el territorio también. Hay una cosa que siempre me llama la atención y es esta frase de necesitamos a los inmigrantes para sostener nuestro sistema de pensiones, que puede ser cierto, pero me parece que es una frase que esconde también algo de racismo, de clasismo.
Sí, porque parece que sea un uso, digamos, solo Mano de obra interesado, pura y ¿no? dura, Y sí. utilitario, y decir, bueno, tenemos aquí un déficit, vamos a cubrir las pensiones. Lógicamente, los migrantes que trabajen en España, primero que dejarán, no se les puede llamar migrantes toda la vida, ¿no? Entonces, han migrado alguna vez y, lógicamente, pues estas personas también tendrán derecho a sus pensiones. Yo creo que el tema de las pensiones, pues bueno, ya se está pues retocando un poco, nos harán trabajar un poco más, intentarán que coticemos un poco más, nos invitarán a que si ya nos podíamos jubilar, pero nos darán algún incentivo para jubilar más. Es probable que la gente mayor del futuro no sea como la gente mayor de hoy y gastarán, porque hay gente ahora, se está jubilando gente con un nivel adquisitivo muy alto, entonces no es jubilarse y quedarse en casa a las tardes y un paseíto corto, ¿no? Van de viaje, etcétera. Entonces supongo que esto a la hora de recaptar impuestos y IVAs y consumos y esas cosas, pues también se notará, ¿no? ¿Podemos saber cómo será una familia en España en 2050? Una familia tipo. Bueno, pues yo creo que estamos asistiendo a un proceso, digamos, no sé si sonará muy técnico, pero de desestandarización, es decir, de lo que es una familia típica. Porque hoy en día, si seleccionamos al azar a una persona de 40 años, pues puedes encontrar desde una persona casada, con hijos, tal, con hipoteca, con dolores de cabeza continuamente, y una persona que a lo mejor vive sola, sin pareja, y que su gran preocupación a lo mejor pues es trabajar y se puede permitir el lujo de cambiar de trabajo porque no tiene unos... Es decir, hay mucha heterogeneidad cada vez más en cómo la gente se organiza las vidas, y nosotros pues ya sabemos que un 30% de las mujeres nacidas en 1975 no va a ser madre, o no así, y de hombres todavía más alto. Entonces, claro, no es lo mismo vivir 100 años con hijos que sin hijos, ¿no? Sí. Y eso yo creo que vamos a asistir a las primeras generaciones que se harán mayores con unas, digamos, carreras familiares o unas trayectorias familiares muy distintas a las que ha sido lo habitual durante muchas décadas. Y veremos cómo se organizan, claro. Eso te iba a preguntar. Eso claro. No, entiéndeme la pregunta, desestructura la sociedad tal y como la entendemos. Sí, como mínimo la condiciona, la altera, la modifica, yo creo que se redefinirán los lazos, no sé, la vivienda es, por ejemplo, claro, una de las cosas que estamos viendo es que el tamaño medio del hogar está cayendo, incluso sin que creciera la población, pues no es lo mismo si hay 1 millón de personas que están dispuestas a vivir en grupos de 4 o en grupos de 2 o en grupos de 1, ¿no? En grupos de 1, imagínate, necesitas 1 millón de viviendas. Entonces, claro, todos estos cambios están alterando, pues, por ejemplo, la demanda residencial, el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor la gente decida, pues tenga que compartir piso hasta una edad que no hubieran deseado, o quedarse a vivir a casa de los padres. Es decir, bueno, ya se están viendo adaptaciones, ¿no?, al hecho de que una persona de 25 años hoy es muy distinta a una persona de 25 años en el año 1975, que probablemente ya llevaba 5 años casado, y ya tenía un pisito y le faltaba poco para pagar porque las hipotecas eran cortas. Es decir, bueno, se está como moviendo. ¿Tenemos datos para saber si nos emparejamos más o menos que hace 30 o 50 años? Sí, a ver, yo creo que tenemos datos para saber que lo que es lo que es el matrimonio, lógicamente, ha caído, lo ha sustituido una unión libre o la cohabitación o la unión consensual, como lo llamen. Sí, pero no te pregunto tanto por la fórmula, la forma, sino por el hecho de... está aumentando el número de gente que no tiene pareja, sobre todo una pareja más de largo recorrido, ¿no? Por ejemplo, una de las razones que nos dicen muchas mujeres y hombres de 33 años, se dicen, ¿a usted le quería ser madre o padre? Y sí, me hubiera gustado. ¿Y tiene los hijos que quería? No, todavía no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le han pedido? No le ha facilitado. Y dice, pues no tengo pareja. Entonces, claro, los mercados matrimoniales, que nosotros llamamos se están alterando. Entonces, en parte hay un desapego a lo que es la institución más de relación de pareja larga. Tampoco, si no hay una prioridad para tener hijos,
también la pareja era, ¿no? La mayoría de los hijos nacen en el seno de una pareja es más o menos estable, y después también los criterios de búsqueda del mercado matrimonial pues se han ido alterando, y por ejemplo con el cambio de papel, digamos, de la mujer en el mercado laboral, el hecho de que ya no, digamos, el matrimonio, este arreglo más tradicional, pues está cayendo, el hecho de que hombres y mujeres buscan un perfil más o menos parecido, el hecho también de que las mujeres, lógicamente, pues ahora salen de la universidad en mayor número que los hombres, y por tanto hay que a veces también, hay gente que dice que hay como un déficit de buenos candidatos para mujeres con nivel educativo alto, ¿no? Y entonces eso genera como una especie de desajustes, hace que aumente la soltería entre estos grupos, aumenta también la soltería entre los hombres de menos perfil educativo, laboral, etcétera, y bueno, son dos grupos que hace de mal unir, ¿no? Porque están en los dos extremos, ¿no? Y entonces, bueno, hay cambios importantes. Es llamativo esto, que los mayores niveles de igualdad que por fortuna hemos conseguido tienen también consecuencias en la evolución demográfica. Sí, tensionan las estructuras preexistentes que estaban mal acostumbradas a un tipo de, digamos, de mercado, ¿no? Y todavía se ha adaptado a ese mercado. Entonces eso, hay gente que propuso, que dijo, bueno, esto es una cosa transitoria, ¿no? Es decir, vamos a dejar pasar esto, no transitoria el hecho de que la mujer, sino de que el hombre se dé cuenta de que tenía que cambiar un poco el perfil y tenía que readaptarse a un mercado donde había otras exigencias, ¿no? Y decían, bueno, cuando se llegue a este nuevo equilibrio, a este hombre moderno que nacerá de esta presión, ¿no? Por interés se van a modernizar, digamos, van a volver a formarse parejas felices, y cuando se hayan formado estas parejas felices volverán a querer tener hijos. Albert, cuando preguntáis, me has dicho antes, preguntamos a las parejas que no han tenido hijos, o a las personas que no han tenido hijos, por qué no han tenido, y algunas nos dicen, no, pues querría, pero no he encontrado con quién. ¿Está aumentando el número de personas que os dice, lo hemos intentado, pero físicamente no hemos podido, una cuestión de esterilidad o lo que sea? ¿Eso está aumentando claramente? Sí, eso está aumentando porque, pues como retrasamos la edad al primer hijo, pues lógicamente cada vez pues hay más personas que lo intentan a partir de los 33, 34, 35. Entonces, si tú preguntas a las personas, mujeres, por ejemplo, de 40 años, y les dices, ¿usted quería tener hijos? Sí. ¿Y por no los ha tenido? No. ¿Y por qué no los ha tenido? Pues la mitad te dicen, la mitad de estas, de este grupo, te dicen que no se quedan embarazadas. Ya no te dicen no tengo pareja, o ya no te dicen no tengo trabajo, o ya no te dicen no tengo una vivienda que sea adecuada. No, ya a los 40 años eso ya más o menos lo tenemos más o menos resuelto, pero allí sí que crece cada vez más el número de nacimientos que son de reproducción asistida. Creo que estaba al 8. Ahora diré una mala cifra, no la quiero decir. No la digas. Creo que era el 8 o el 9% de todos los nacimientos de reproducción asistida. Lo he hecho calculado hace unos días, pero no me acuerdo. ¿Cómo está condicionando el urbanismo la evolución de la demografía? Bueno, el urbanismo supongo que te refieres al tema de la vivienda y... Sí, a la construcción de nuestras ciudades y de nuestros bloques de pisos, sí. Bueno, yo creo que hay una atracción cada vez mayor para vivir en ámbitos urbanos, porque mucha gente que incluso tiene trabajo en provincias no tan urbanas, pues prefieren rodearse de gente joven, de lugares, etcétera. Entonces yo creo que hay una creciente, digamos, urbanización a lo grande, de vivir en grandes metrópolis. Eso es un interés, y eso hace pues que genera más presión en lugares donde ya tenían suficientemente presión. Entonces, el hecho de la emancipación, pues yo creo que está muy, muy relacionada con la capacidad de poder acomodar, digamos, las exigencias residenciales de la mayoría de jóvenes. Nosotros tenemos un gran stock de jóvenes viviendo en casa de los padres. Me hace gracia la expresión stock de jóvenes. Sí, no, pero es que allí hay una demanda potencial de que a la que salga un alquiler más o menos razonable, que hay una persona, mira que tengo un pisito y tal, sale y se llenan en 10 minutos, ¿no? Porque están allí esperando a que salga la oportunidad. El problema es que no sale esta oportunidad porque hay mucha demanda, hay mucha presión, hay especulación, hay pues transformación de los usos de las ciudades, pues donde había casas hay hoteles, y bueno, es todo
bueno, toda esta locura del el atractivo que tienen las grandes ciudades y que generan tanto dinero, pues que la gente aprovecha para hacer, bueno, pues para sacarse el dinero, Pues las grandes empresas, todo el mundo, y bueno, así. Albert, la demografía como ciencia puede hacer un análisis del pasado, que esos son datos, y eso es análisis de datos puros y duros, y luego puede hacer también proyecciones, que también son datos puros y duros, pero no sé hasta qué punto en las proyecciones hay un porcentaje alto de certeza, de futurología. ¿Qué hay detrás de la demografía en proyección? Bueno, nosotros nos equivocamos mucho, la verdad. Nos equivocamos mucho porque, mira, lo que es la evolución de la mortalidad, eso es bastante fácil de predecir. Porque, a no ser que tengas una pandemia de por medio. Sí, a no ser que tengas una pandemia, pero se va ganando esperanza de vida a un ritmo muy constante. Por tanto, eso es fácil. El tema de la fecundidad, por desgracia, también es fácil de predecir porque llevamos 30 o 40 años con el mismo nivel prácticamente, de 1,1 a 1,3, y entonces eso tampoco genera mucho. Ahora, la gran incógnita es el tema de la inmigración. Es decir, en el año 2013, pues que estábamos todavía la crisis y se había bajado mucho la llegada de inmigrantes, pues no se atrevió el Instituto Nacional de Estadística, pero no por criticarlos, ni nosotros, ni nadie, a poner que tendríamos un saldo neto de 500.000. Ahora, cuando en el año 2020, en plena crisis del COVID, se publican la cifra de personas que había llegado en España en el año 2019, y dice, ups, con un nivel parecido al del 2005 o al del 2006, ¿no? Yeah. Y entonces automáticamente se rehacen las proyecciones y se añade este escenario de 500.000 al año, ¿no? Y ahora con este 1.000.000 al año, pues claro, llegaremos a los 50 millones en España. Se ha llegado antes de lo que estaba previsto, a los 8 millones en Cataluña, y probablemente Madrid también haya superado todos sus récords. Albert, terminamos aquí, pero quiero preguntarte claramente, ¿nuestro estado del bienestar está preparado para la tendencia demográfica que se dibuja en España? Bueno, a ver, yo creo que el estado del bienestar está mutando constantemente, entonces más que probablemente ahora no está diseñado para estar preparado, pero tenemos que saber si es suficientemente flexible como para adaptarse. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el tema de las pensiones, pues ya cada 2 o 3 años hay alguna novedad, ¿no? Ahora esto que te decía, pues incentivar a la gente mayor que trabajen 2 o 3 años más, y a cambio de esto, pues les das un dinerito más cuando se jubilan, etcétera. Yo creo que el estado del bienestar, si tuviera que dar una recomendación, es que al final vivimos en una economía como de edades, ¿no? Y entonces, pues los niños pequeños no aportan nada al pote común, digamos, ¿no? Y la gente mayor, pues ya han aportado la mayoría mientras han estado trabajando, pero después pues cobra la pensión, van más al médico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conseguir que todo un grupo central de la población, pues la que está activa, la que cotiza, la que todavía no va tanto al médico, etcétera, pues son los que van llenando esta caja, ¿no? del estado del bienestar. Ahora, es verdad que hay unas edades muy críticas, yo creo que entre los 30 y los 40 años, que ya el sistema piensa que ya estás para poner en la caja y no quitar nada de allí, ¿no? Yeah. Y yo creo que para el tema de esto de la familia, de la fecundidad, son edades cruciales, ¿no? Entonces allí tú puedes tener una persona que dicen, bueno, que por renta ya tiene una renta aceptable, etcétera, etcétera, pero bueno, resulta que no se puede permitir, o se está espaciando el tema de los hijos porque no los quiere tener, está hasta arriba de la hipoteca, le acaban de subir los... Es decir, creo que entre los 30 y los 40 años, hoy en día, las personas nos jugamos muchas cosas, y es la zona de nuestras vidas donde el estado del bienestar tiene pocos productos para esta población, ¿vale? En cambio, por ejemplo, hay muchas políticas de vivienda que están pensadas para gente de emancipación joven, que están bien, pero muchos de los jóvenes viven con sus padres, bueno, tienen un trabajo a lo mejor poco pagado, pero todavía como no tienen unas cargas familiares y tienen un nivel de vida relativamente aceptable con ese poco dinero, no estoy generalizando mucho, pero yo encuentro que quizá repensar un poco el estado del bienestar para que estas edades tan críticas, donde se forma familia, donde se compra una casa, estén un poco más respaldadas, más acompañadas,
a cambio de que cuando tengan 65 y 70 años, que los niveles de salud y estarán estupendas esas personas, pues poderles rascar un poco más por ahí, no sé. Como repensar el ciclo de vida, ¿no? ¿Dónde estamos apurados? ¿En qué etapas de nuestra vida estamos realmente apurados? ¿Y en qué etapas, y si el país o la sociedad realmente se cree que hay que como mínimo conseguir que todas aquellas personas que les ha pasado por la cabeza reproducirse lo puedan hacer, no obligar a nadie, ni obligar a nadie a emparejarse, pero lo que sí que sabemos es que hay una brecha entre lo que se quiere y lo que se tiene. Bueno, pues trabajar esa brecha. Y dice, ¿por qué se produce esa brecha? Pues se produce por las cosas que nos pasan entre los 30 y los 40 años. Es hacer un poco más de cirugía en el estado. El estado del bienestar es como muy bruto, ¿no? A los 65 ya, venga, ya, pum, ya se ha acabado, ya pasas a otra. Y un hombre, ¿no? Vamos, cosas más graduales, más, no sé, en función de cómo estemos, etcétera. Albert Esteve, demógrafo, director del Centro de Estudios Demográficos de Cataluña, profesor de la Pompeu Fabra. Gracias, Albert. Muchas gracias. Venga, Albert, gracias. Chao.